Total intravenosa se considera en la actualidad tan segura como la anestesia inhalatoria siempre y cuando se haga correctamente. Antes solíamos hasta diseñar estrategias que utilizaban uno o dos fármacos cuando mucho, y al utilizar dosis altas de los fármacos sí se veía que era más inseguro. Pero ahora la tendencia es usar muchos fármacos a dosis mínimas. Entonces a dosis mínimas es difícil que los fármacos puedan causar los efectos secundarios que se han visto con las dosis altas. Entonces ahora es como más seguro utilizar anestesia, no es tan seguro, sino tan seguro como la inhalatoria. Utilizar anestesia total intravenosa a las dosis mínimas utilizando una combinación de distintos fármacos y no va a haber efecto. Entonces potencia un fármaco el efecto de otro y se evitan los efectos secundarios. Cuando utilizamos los anestésicos inyectables, los podemos utilizar de distintas maneras. Primero lo podemos utilizar como agentes anestésicos únicos. Hay casos donde vamos a hacer algún procedimiento corto, no sé, le vamos a tomar una radiografía a un perro muy inquieto y nosotros colocamos una dosis de un anestésico una sola vez para que se vence la radiografía. ¿Okay? También es posible que hagamos una estrategia con anestesia inyectable para un mantenimiento prolongado de una anestesia, ¿okay? Para un plano quirúrgico puede ser superficial o quirúrgico, ¿okay? O con un protocolo de anestesia total intravenosa. También es muy frecuente que colocamos los anestésicos inyectables como inducción para luego utilizar la anestesia inhalatoria. Y bueno, y eso es así, para poder intubar un paciente y colocarlo en la máquina de anestesia, primero tenemos que anestesiarlo para poderlo intubar. Entonces son las distintas maneras de usar. Lo que es la activa es la anestesia total intravenosa, es una técnica de anestesia general en la que se administran los fármacos exclusivamente por vía intravenosa. Y la anestesia total intravenosa también tiene varias técnicas. La primera técnica es la dosis única, que fue la que le hablé para un procedimiento corto. ¿Okay? La segunda técnica es la redosificación por bolos, que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer aquí. ¿Okay? Cada cierto tiempo, o dependiendo de la evaluación de los reflejos del paciente, nosotros vamos a suministrar dosis de mantenimiento de los fármacos que vamos a utilizar para la inducción. ¿Okay? Existe otra técnica que es la infusión continua. La infusión continua consiste en colocar los fármacos en un suero intravenoso. ¿Okay? Nosotros colocamos una infusión, colocamos una cantidad calculada de los fármacos y esos los podemos administrar mediante un sistema de goteo, que puede ser con microgoteo, macrogoteo, dependiendo del peso del paciente, lo calculamos. Y también existen aparatos llamados bombas de infusión, unos aparatos electrónicos en los que tú la manguerita del gotero la colocas dentro del aparato y electrónicamente tú bombeas la cantidad de líquido que vas a infundir al paciente por minuto. Y ya eso se calcula, de acuerdo a la concentración de los fármacos que están en el suero, tú controlas la cantidad en el aparato y ya no te preocupas más del paciente. La cuestión es que, bueno, no es que no te preocupas más, obviamente hay que monitorearlo, ¿no? Pero me refiero a que no te preocupas tanto porque el goteo se cayena, porque la bomba va haciendo todo. Claro, esos aparatos son sofisticados y más costosos. Entonces, vamos a diseñar las estrategias anestésicas. ¿Cómo las vamos a diseñar? Toda estrategia anestésica incluye estas tres fases. ¿Okay? Preanestesia y analgesia. ¿Okay? Es esa fase donde nosotros vamos a colocar ciertos fármacos que van a relajar al paciente. ¿Okay? Para luego hacer la inducción, que es la fase donde nosotros vamos a colocar los anestésicos propiamente dichos, es decir, aquellos fármacos que van a inducir el estado de hipnosis en el paciente, entonces, es decir, los fármacos que ya lo van a dar. Y el mantenimiento, que como su palabra lo dice, consiste en mantener ese plano anestésico quirúrgico, ya sea por redosificación con bolos de los fármacos que ya estamos utilizando, como es la anestesia total intravenosa, o lo vamos a conectar a la máquina de anestesia inhalatoria. El mantenimiento puede ser con anestesia inhalatoria o la redosificación por bolos de distintos fármacos. Estos que están aquí son los fármacos más usados en la preanestesia.
¿Okay? Aquí se me olvidó algo importante. Bueno, aquí está marcado, ¿no? Pero toda estrategia anestésica, además de la preanestesia, inducción y mantenimiento, debe incluir analgesia. ¿Okay? Si dentro de los fármacos que ustedes eligen no hay ningún analgésico para el procedimiento quirúrgico preoperatorio o dentro de la estrategia de tratamiento no incluyen ningún analgésico, eso va a tener puntos menos. ¿Okay? Deben considerar el manejo del dolor en el paciente. Ciertos procedimientos que son, digamos, bastante sencillos, como por ejemplo una castración en un felino macho, ¿okay? Ustedes pueden predosificar al paciente con un analgésico como por ejemplo meloxicam antes de la cirugía y ya eso cuenta como analgésico, ¿okay? No es que lo tienen que incluir los analgésicos. Pero ya procedimientos más complejos como una OVH, como una cirugía de traumatología, una mastectomía, ustedes deben incluir fármacos con efecto analgésico en la preanestesia. ¿Okay? Los fármacos que tienen efecto analgésico suelen ser butorfanol, fentanilo, lidocaína y bueno, también y silacina tienen cierto grado de analgésica, pero recuerden que no hay analgesia visceral, entonces realmente no importa tanto. Más que todo estos tres. ¿Okay? Y bueno, tenemos los tranquilizantes y sedantes como lo son la cepromacina, diazepam, midazolam y silacina. Entonces, toda estrategia va a incluir, ¿okay? Una combinación de algunos de los preanestésicos y analgésicos que están acá. Siempre yo les recomiendo que utilicen dos fármacos de acá. Preferiblemente uno que tenga efecto analgésico y otro que tenga efecto tranquilizante o sedante. O sea, pueden utilizar butorfanol con diazepam midazolam o fentanilo con midazolam diazepam o la lidocaína la vamos a usar más que todo en infusiones, y se los voy a explicar más adelante, pero puede ser cualquiera de estos dos combinado con acepromacina o con silacina. ¿Okay? Ya, dime. Que no haya respuesta de reflejo, que no se despierte, o sea, que se despierte después que nosotros hayamos terminado el procedimiento. Entonces, bueno, este que ven acá, ¿okay? Son las dosis, ¿okay? de los fármacos. ¿Okay? Aquí tienen la que se llama dosis terapéutica. Y aquí van a ver otro cuadro que dice dosis farmacológica y aquí va otro cuadro que dice la concentración. Las dosis terapéuticas de los fármacos, ustedes para efectos del examen se las deben aprender de memoria. Esta es la parte complicada de los exámenes. ¿Okay? Y fíjense que dependiendo de la vía de administración, ciertos fármacos tienen distintas dosis. Por ejemplo, la acepromacina, cuando se administra por vía intramuscular, la dosis va de 0.1 a 0.5 miligramos por kilo. Mientras que si se administra por vía intravenosa, la dosis va de 0.02 a 0.05 miligramos por kilo. Se reduce mucho, porque incluso la acepromacina cuando se administra por vía endovenosa tiene un efecto hipotenso bastante potente. Si lo utilizamos a estas dosis, pues puede hasta entrar en paro, lo he visto con algunos. ¿Okay? En el caso del diazepam, aquí aparece a dosis de 0.5 miligramos por kilo, pero va realmente de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo. ¿Okay? Generalmente cuando utilizamos varios fármacos, nos vamos a hacer las dosis más bajas. Igual con la silacina. Dice intramuscular o intravenosa 0.2 a 0.7 miligramos por kilo. Generalmente por vía intravenosa usamos dosis más bajas, 0.2 miligramos por kilo, mientras que por vía intramuscular utilizamos 0.5, 0.6, 0.7 miligramos por kilo. Y dependiendo de la literatura van a conseguir dosis hasta 1 miligramo por kilo. ¿Okay? Esto no es como que estrictamente, hay muchas fuentes de literatura y muchas combinaciones posibles de fármacos a distintas dosis que dependiendo de la combinación que utilice se pueden utilizar o no. Esto que estoy dando ya aquí es como la base, pero aquí hay información de anestesiología que
que no se les va a dar aquí. O sea, esta es otra, bueno, hay posgrados en anestesiología veterinaria, no se lo podemos dar todo en una sola clase. Entonces, ¿qué es importante que vean aquí? Okay. Nosotros vamos a utilizar, cuando yo les digo que en un fármaco vamos a usar 0.5 miligramos por kilo de peso, ¿okay? Vamos a suponer que yo tengo 0.5 miligramos por kilo de midazolam. Okay. Correcto. Y el paciente pesa 10 kilos. Okay. Yo voy a multiplicar 0.5 miligramos por el peso del paciente. ¿Cuánto me da? 5 miligramos. Estos 5 miligramos es la dosis terapéutica. ¿Okay? Dosis terapéutica es la cantidad de miligramos del fármaco que requiere ese paciente para alcanzar un objetivo determinado en una anestesia. Ahora, después que yo tengo la dosis terapéutica, yo voy a necesitar descubrir la dosis farmacológica. ¿Okay? La dosis farmacológica es la cantidad del medicamento ya preparado que yo le voy a suministrar al paciente. ¿Okay? Entonces, tenemos que diazepam o midazolam, viene 15 miligramos en 3 ml. Ahí está aquí un error. Viene de 15 miligramos en 3 ml. Y el diazepam viene 10 miligramos en 2 ml. Que es lo mismo que 5 miligramos por ml. Si se dan cuenta. ¿Okay? Entonces, para calcular la dosis farmacológica, ¿okay?, de cualquier medicamento, yo tengo que hacer una complicadísima regla y fórmula matemática que se llama regla de 3 y que ustedes lo pongan como locos. ¿Okay? Vamos a hacerlo aquí. Yo necesito 5 miligramos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, tenemos que en el midazolam hay 15 miligramos en 3 ml del fármaco. ¿Okay? Pero yo necesito 5 miligramos. 5 por 3 es de 15. Y esta va a ser mi incógnita. Para hacer la regla de 3, yo siempre voy a multiplicar los números que tengan unidades diferentes, para que no se les olvide. Entonces, yo voy a multiplicar 5 miligramos por 3 ml y eso lo voy a dividir entre 15. ¿Cuánto es? 3 por 5, 15. 5 por 3, 15. 15, 3, 15. 1. Ahora, miligramos se están dividiendo, eliminamos y la respuesta va a ser un ml. Entonces, tenemos que para un paciente de 10 kilos, si yo voy a utilizar la dosis de 0.5 miligramos por kilo, la dosis terapéutica va a ser de 0.5 miligramos, pero la dosis farmacológica, si la presentación de midazolam que yo tengo es la de 15 miligramos en 3 ml, va a ser un 60. Esta es la dosis farmacológica. ¿Van entendiendo, verdad? Más sencillo no se puede olvidar. Ahora, existen algunos fármacos que no vienen en miligramos por kilo, sino que vienen en porcentaje. Tenemos la silacina, por ejemplo, que viene al 2%. ¿Alguien sabe qué significa al 2%? La concentración. Ajá. ¿Qué significa 2%? 2% significa que hay 2 gramos en 100 ml del fármaco. 2 gramos es equivalente a ¿cuántos miligramos? 2 gramos es equivalente a 2000
miligramos en 100 ml. Si yo quiero saber cuántos miligramos hay por ml, o sea, yo puedo sacar aquí la regla de 3 por 1000, pero básicamente, eliminamos los ceros, ¿qué me está diciendo? Al 2% quiere decir que tiene 20 miligramos en un ml. Si viene al 20%, ustedes le agregan un 0, 200 miligramos por ml. Si viene al 2%, si viene al 2% son 10 miligramos. Y eso. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Si le voy a poner silacina a un paciente de 10 kilos y voy a utilizar 0.2 miligramos por kilo, 0.2 miligramos por 10 kilos que hagamos que pesa el paciente, ¿cuánto me da? 2 miligramos. Estos 2 miligramos, ¿qué va a hacer? Dosis terapéutica. Ahora yo voy a sacar dosis farmacológica. ¿Cuál va a ser la dosis farmacológica? Si yo tengo la silacina que tiene 20 miligramos en 1 ml, pero yo necesito 2 miligramos, la X, voy a sacar la dosis multiplicando 2 por 1, 2 miligramos por 1 ml, recuerden, hay que poner las unidades entre 20 miligramos. ¿Cuánto da? 0.1 ml. Y esta es la dosis farmacológica. Ahora, hay algo muy importante. Si yo utilicé la dosis de 0.2 miligramos por kilo, ¿qué quiere decir? ¿Lo voy a utilizar vía intramuscular o vía intravenosa? Realmente la puedo utilizar por las dos vías, pero para efectos del examen, si utilizan las dosis menores, las puedo utilizar por vía intravenosa. Entonces, aquí yo debo colocar la vía intravenosa. Igual lo debo hacer con el midazolam y debo colocar si va a ser intravenoso o va a ser intramuscular. Aquí es importante, la diferencia entre diazepam y midazolam es que el diazepam se debe utilizar solamente por vía intravenosa, mientras que el midazolam sí se puede utilizar por vía intramuscular. El diazepam viene en un vehículo oleoso y duele mucho cuando se inyecta por vía intramuscular y puede causar incluso necrosis muscular. Antes se usaba por vía muscular, pero ya se ha contraindicado su uso, sobre todo en gatos. Ahora, como se recomienda más, el midazolam, que viene en un vehículo acuoso, se disuelve más fácil en los tejidos, no causa tanto dolor al ser inyectado y los efectos son muy similares. ¿Okay? Se habla que el midazolam es un poco más seguro que el diazepam en términos de menos depresión cardiorrespiratoria, etc. Pero básicamente ambos son del mismo tipo de fármaco y uno va a ver. Okay. Esto sería la parte de la preanestesia, utilizar los fármacos. También tienen aquí la ketamina. La ketamina realmente es un inductor, es un anestésico general, pero a 2 miligramos por kilo, de hecho de 1 a 2 miligramos por kilo, lo podemos utilizar en la preanestesia y es bastante útil. Yo lo utilizo mucho para ayudar a relajar al paciente previo a la inducción. ¿Okay? ¿Y el mantenimiento sería los 2 miligramos? 2 miligramos por No, kilogramo. ya ahorita vamos a hablar de eso. Apenas vamos por la preanestesia. Esto es preanestesia. ¿Okay? La primera fase. Recuerden que son 3 fases. Preanestesia, inducción y 3, mantenimiento. ¿Okay? Vamos por la primera fase. Ok, ahora hay unos fármacos, ¿okay? Como por ejemplo el fentanilo, ¿okay? Que viene al 0,005 miligramos por kilo la dosis y la concentración es 0.05 miligramos y eso ustedes los vuelve locos. Ese poco es cero y tal, entonces les dan unas dosis estrambóticas como el fentanilo cuando lo van a utilizar. Entonces, para el caso del fentanilo, para evitar ese rollo del cálculo de dosis, existe una dosis farmacológica estándar conocida que es 1 cc por cada 10 kilos de peso. ¿Okay? Con el caso del fentanilo, si lo van a utilizar, pueden irse directamente a la dosis farmacológica. Lo pueden calcular a las dosis que están, ¿okay? Pero les va a dar eso. ¿Okay? Entonces pueden hacerlo directamente. Fentanilo 1 cc por cada 10 kilos. Si pesa 10 kilos le toca 1 cc. Si pesa 5 kilos le toca medio cc. Si pesa 1 kilo le toca 0.1 cc. ¿Se entiende eso? Sí.
Y para efectos del examen, ¿nos podemos poner solamente la dosis farmacológica? De ese, por ejemplo, el fentanilo. Sí, para efectos del examen va la dosis farmacológica del fentanilo, pero para los demás sí le deben hacer los cálculos. Porque, por ejemplo, con diazepam y midazolam es igual, un cc por cada 10 kilos, pero eso sí no lo van a hacer directo, eso sí lo van a calcular. Ok, fentanilo. Tienen que calcular. Okay. Con respecto a la inducción, ¿okay? Hay distintos fármacos que se utilizan para la inducción. ¿Okay? Fíjense, muchachos, normalmente en las prácticas ustedes no pueden estar entrando y saliendo como si fuera... Yo estoy haciendo una excepción por hoy porque sé que andan con el rollo de los perros, que andan resolviendo, que andan inquietos, que salen, que tienen que resolver, buscar los fármacos, lo que sea. Pero en una futura práctica, el próximo que se salga queda afuera. En eso distrae, molesta, le corta el hilo a los demás. Entonces, sean respetuosos con la práctica. ¿Okay? Entonces tenemos distintos fármacos. Fenobarbital, pentobarbital, tiopental, son fármacos que están en desuso, ya no los usamos. Lo usaban cuando yo vi cirugía, usamos tiopental, pero ya no se usa. Disociativos, tenemos la ketamina y tiletamina, solazepam, que es la que vienen ya combinadas, que es el soletil, lo vieron en la teoría, ¿verdad? ¿Okay? Y uno de los fármacos más utilizados como inductor sería el propofol. ¿Okay? Estas son las dosis de los fármacos anestésicos. Nosotros vamos a utilizar básicamente ketamina, propofol, y si quieren utilizan el soletil, pero básicamente ketamina y propofol son los que vamos a utilizar. Tienen el tiopental, que se debe preparar del 2 al 3% y vienen ampollas de 500 a 1 gramo, y estas serían las dosis si se ha hecho preanestesia y si no se ha hecho preanestesia. Igual pasa con el propofol. El propofol se usa a 2 miligramos por kilo si han hecho una premedicación, y si no han hecho una premedicación se utiliza 4 miligramos por kilo. Pero les voy a decir algo, esto en la realidad muchas veces no aplica. ¿Okay? Hay pacientes que se requiere una dosis más alta de propofol, entonces uno calcula la dosis farmacológica, pero a la hora de la verdad, cuando lo vas a administrar, eso es algo que se llama dosis-efecto. ¿Ustedes habían escuchado eso alguna vez? Utilizar un fármaco dosis-efecto. Es decir, yo voy a pasar 2 miligramos, me tocaba un cc, yo lo voy a pasar medio cc, espero, veo si ya se produce el efecto, si no ha pasado el efecto, le voy pasando un poco más y así voy. ¿Okay? Pasándole el fármaco lentamente hasta que ocurra el efecto deseado. Eso es dosis-efecto. A veces, con una dosis menor a la calculada, el animal ya está, y a veces requiere una dosis mayor. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que a este paciente le vamos a hacer una inducción con propofol. Ya lo premedicamos con midazolam y silacina, entonces vamos a utilizar el propofol a 2 miligramos por kilo. Entonces, si le tocan 2 miligramos a un paciente de 10 kilos, la dosis farmacológica, ¿cuál va a ser? 20 miligramos. Perdón, la dosis terapéutica. ¿Okay? Ahora vamos a calcular la dosis farmacológica y tenemos que el propofol viene de 10 miligramos en 1 ml. Hay presentaciones del fármaco que les van a decir 200 miligramos en 20 ml, que al final es lo mismo. Si lo dividen 200 entre 20 va a 10. ¿Okay? En 20 ml, pero es lo mismo. O sea, igual si sacas la cuenta de 200 entre 20 te va a dar 10. Entonces, del propofol realmente nada más que viene una concentración. Entonces, si nosotros necesitamos 20 miligramos, si el propofol viene 10 miligramos en 1 ml y nosotros requerimos 20 miligramos, aquí vamos a despejar así, 20 por 1 entre 10, 20 miligramos, ¿cuánto da eso? 2 ml es la dosis farmacológica y esa va a ser la inducción. ¿Okay? Ahora, el mantenimiento, ¿okay?, puede ser, dependiendo de la dosis inicial, ¿okay? Si utilizamos 4 miligramos de propofol, el mantenimiento generalmente va a ser 2 miligramos. ¿Okay? Y en el caso de la ketamina, el mantenimiento suele ser 2 miligramos. Pero, por regla general, el mantenimiento suele ser la mitad o 1/3
de la dosis de inducción. Quiere decir que si la dosis de inducción es 2 ml, la dosis de mantenimiento, cada vez que el paciente vaya manifestando ciertos reflejos, vaya perdiendo ese plano anestésico, aumente su frecuencia cardíaca, aumente la frecuencia respiratoria, empieza a aparecer algún reflejo, ustedes van a pasar una dosis de mantenimiento. ¿Okay? Y esa dosis va a ser la mitad de la dosis de inducción. Ahora, ustedes deben registrar la dosis de inducción, porque puede ser que ustedes hayan calculado 2 ml, ¿okay?, de dosis inicial, pero el paciente quedó anestesiado con 1 ml. Entonces, ya la dosis que calcularon previamente del mantenimiento no va a ser 1 ml, porque con 1 ml cayó. ¿Okay? Ya la dosis de mantenimiento va a ser medio cc. ¿Okay? Incluso menos, uno va pasando un tercio primero, 0,3, ok, se mantuvo, vamos a pasar un poco más y así lo vamos manejando, ¿correcto? Okay. Ahora, el mantenimiento también lo podemos hacer con anestesia inhalatoria. ¿Okay? Si ustedes van a colocar mantenimiento con anestesia inhalatoria, se les va a requerir que calculen el tamaño de la bolsa reservorio. ¿Recuerdan la clase? La bolsa reservorio, ¿okay?, va a ser como ese pulmón externo del paciente. ¿Okay? Y el tamaño de la bolsa reservorio es muy importante para mantener el equilibrio en ese circuito. Si una bolsa es demasiado pequeña, va a haber presión hacia los pulmones del paciente y no va a poder respirar bien. Si la bolsa es demasiado grande, la capacidad del pulmonar del paciente no va a dar lo suficiente para poder llenar esa bolsa y también va a haber alteraciones en el circuito respiratorio normal. Entonces, para calcular